Amén. Creo que eso es todo. Vamos a ir a la palabra del Señor y les voy a invitar a que vayamos al libro de Primero de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Primero de Crónicas, capítulo 13, versículo 14. Es donde vamos a estar ubicados el día de hoy. Primero de Crónicas 13, 14. Y vamos a estar hablando acerca de la importancia de que la presencia de Dios esté en nuestra vida. ¿Cuántos saben que es importante que la presencia de Dios esté en nuestra vida? Déjeme preguntarle, ¿para cuántos o cuántos creen que la presencia de Dios es importante en su vida? Que Dios esté en su vida, que Dios esté en su casa, que Dios esté con su familia, que Dios esté con sus hijos, que Dios esté en absolutamente todo lo que hagamos. Así que hoy, cuando acabe el servicio, hermano, la presencia de Dios, Dios va con nosotros. Yo quiero decirle que Dios no se queda aquí encerrado en cuatro paredes esperando a que usted venga el próximo domingo. Dios va con nosotros, está con nosotros en todo momento. Pero es importante que nosotros estemos siempre apercibidos de que la presencia de Dios esté en nuestra vida. Y este es un pasaje muy conocido de la palabra del Señor. Ahí en Primero de Crónicas, capítulo 13, 14, dice: y el arca de Dios, diga conmigo, el arca de Dios estuvo con la familia. Mire, ¿con quién estuvo? Con la familia de Obed-Edom. Este es un hombre del cual vamos a hablar hoy. El día de hoy dice en su casa. ¿En dónde estuvo? En su casa, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo estuvo? 3 meses. Y escuche, y dice la Biblia, en 3 meses bendijo el Señor la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor por su palabra? Padre, tú dices, Señor, en tu palabra que tú haces de tu siervo, Señor, como ministros de fuego, Señor. Y te pedimos, Señor, de que nos hables hoy. No queremos escuchar, Señor, palabra de hombre, pero queremos escuchar, Señor, tu consejo. Queremos, Señor Padre, aprender a ser sabios, a caminar, Señor Padre, en tu sabiduría. Y por eso necesitamos, Señor, de tu conocimiento, Señor. Y necesitamos de la revelación de tu palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor. Te damos la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y preparamos nuestro corazón. Quita toda aquella cosa que nos pueda estorbar, que nos quiera, Señor, el permitir, Señor, que la palabra no caiga, Señor Padre, en aquellas áreas donde nosotros la necesitamos de nuestras vidas, Señor. Padre, te honramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de la alabanza dice amén, amén y amén. Denle un aplauso fuerte a la palabra del Señor. Quiero hablar bajo el título La bendición de Dios en tu casa. La bendición de Dios en tu casa. La historia de Obed-Edom, es una historia bien conocida. Y es bien conocida porque Obed-Edom, para los que no estén muy habituados con el pasaje, con el texto y con el personaje, habla acerca de que este hombre tuvo uno de los privilegios, yo diría, más grande que pueda tener alguien sobre el planeta Tierra. Y es tener prácticamente a Dios en su vida, a Dios en su casa. Es tener la presencia de Dios en su vida. Y estaba esto representado en el arca de Dios. El arca de Dios, cuando se habla del arca de Dios, simboliza la presencia de Dios en la vida de una persona. El arca, recordarán ustedes que era el elemento más importante o el elemento más sagrado que se encontraba en el tabernáculo. El tabernáculo era aquella tienda, aquel lugar que Dios le había hablado, le había dicho a Moisés que hiciera un lugar donde él se iba a reunir con él y él le iba a revelar y le iba a hablar y le iba a manifestar todo lo que había en el corazón de Dios para que Moisés se lo pudiera manifestar entonces al pueblo. Y esta tienda era muy grande y estaba dividido en 3 lugares muy especiales. Uno de ellos era el lugar santísimo. El lugar santísimo era aquel lugar donde Moisés entraba y donde Moisés buscaba la presencia de Dios, hablaba con Dios. Allí en el lugar santísimo estaba el arca de la presencia del Señor, o el arca
de la alianza. ¿Y qué era el arca? El arca era como una especie, como una caja, como un cofre, pero estaba bañada por oro, era de oro por dentro, por fuera, y Dios le había mandado hacer a Moisés esta arca de la alianza, y allí Moisés debía de poner adentro las tablas de la ley. ¿Recuerdan las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés? También estaría ya la vara de Aarón que había reverdecido, y había también dentro de esta arca una muestra de maná, una muestra de aquel alimento que Dios le había dado a Israel cuando ellos caminaban por el desierto. Ahora, ¿quién entraba a este lugar santísimo? Solamente podía entrar el sumo sacerdote, que entraba una vez al año a buscar de Dios, y entraba Moisés. Cuando ya no estaba Moisés liderándolos, entraba el sumo sacerdote a encontrarse allá con el Señor. Entonces entraban al lugar santísimo y allí estaba el arca de la presencia de Dios. Allá, a través de esa arca, de esa presencia, entonces Dios le hablaba al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entonces, que entraba una vez al año, salía y le manifestaba al pueblo de Dios cuál era el corazón y las intenciones de Dios. El arca era también un instrumento que Israel llevaba cuando ellos iban en sus marchas por el desierto. Recordarán cuando ellos tenían que iban a entrar a la tierra prometida y tuvieron que pasar por el río Jordán. Ellos usaron el arca en los hombros de los sacerdotes para poder ellos pasar. Las aguas se abrieron y ellos pasaron en seco. Cuando ellos iban a conquistar Jericó, dice la Biblia que iban los sacerdotes ahí en el frente también con el arca de la alianza. El arca era llevada en los hombros de los sacerdotes y significaba la presencia de Dios delante de su pueblo. Era Dios guiando a su pueblo. Ok, les pregunto de nuevo, ¿qué era el arca de la alianza o el arca del pacto? ¿La presencia de quién? La presencia de Dios, ¿qué? Guiando a su pueblo. Era Dios mismo en medio de ellos. Ahora, muchas veces el arca también era llevada cuando el pueblo de Israel estaba pasando por muchas guerras. Ellos estaban entrando a la tierra prometida, iban a pasar por muchas pruebas, iban a tener muchas guerras, y cuando el pueblo de Dios iba perdiendo, ellos traían el arca de la alianza, traían el arca del pacto, y inmediatamente entonces venía la victoria sobre el pueblo, venía la bendición de Dios, la presencia de Dios y la victoria de Dios en ellos en todas las batallas. Este es un breve resumen de todo lo que significaba el arca. Entonces nos damos cuenta acá del tremendo privilegio que tenía Obed-edom al tener el arca de Dios en su casa. El privilegio de guardarla, de tenerla, de haberle permitido estar en su casa. Y la Biblia dice en este versículo que cuando el arca llega a su casa, todo lo que le vino a este hombre es bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios sobre su casa? Que todo sea bendecido, que su familia sea bendecido, que sus hijos sean bendecidos, que todo lo que usted haga, que en su trabajo, que absolutamente todo sea bendecido. La Biblia dice que en solamente 3 meses Dios bendijo a Obed-edom, su casa, su familia y todo lo que él tenía. Todo fue bendecido porque él permitió que el arca de la alianza, el arca del pacto, la presencia de Dios estuviera en su casa. Ahora, devolvámonos un poquito acá para que nosotros podamos ver cómo fue que la presencia de Dios, cómo fue que esta arca llegó a la casa de Obed-edom. La Biblia dice que había una batalla. Era una batalla entre el pueblo de Israel y sus enemigos, los filisteos, y el pueblo de Dios estaba perdiendo la batalla. Y ya saben, el pueblo siempre que iba perdiendo la batalla recurrían ¿a qué? Al arca, ¿verdad? Entonces recurrieron al arca, llamaron a que trajeran el arca del pacto porque iban perdiendo la batalla. Pero resulta que ellos estaban haciendo lo que desagradaba a Dios. No estaban caminando con Dios de una manera correcta, y trajeron el arca como si el arca fuera un amuleto para ellos poder ganar la batalla. ¿Y cuántos saben que Dios no es ningún amuleto? El mismo pueblo de Dios se equivocó porque Dios no iba a ser un juguete de nadie, Dios no iba a ser un amuleto de nadie. Ellos estaban acostumbrados a que
Cada vez que las cosas fueran mal, traían el arca de la presencia y entonces comenzaba la victoria sobre sus vidas. Pero resulta que esta vez, mientras están en batalla, pierden la batalla, traen el arca y ellos pierden la batalla. Y no solamente pierden la batalla, sino que los filisteos se roban el arca. Se toman el arca de la presencia de Dios. Y esa, hermano, viene a ser la desgracia más grande para el pueblo de Dios. Que la presencia de Dios no estuviera en sus vidas. O sea, es como usted decir: yo tengo iglesia, yo sirvo a Dios, pero no tengo una relación con Dios, no siento a Dios, no veo a Dios moverse en mi vida, no está el consejo de Dios presto para ayudarme en momentos difíciles. Ellos pierden la presencia de Dios, y al perder el arca o la presencia de Dios, viene una desgracia sobre ellos. El sacerdote que estaba encargado de cuidar esta arca, cuando supo que la habían robado, él estaba sentado en una silla, ya estaba un poco viejo, pero dice la Biblia que cuando le dieron la noticia cayó de para atrás y él se esnucó, hermano, o sea, murió inmediatamente. Y todo el pueblo, hermano, comenzó a llorar. Y este es un periodo oscuro en la historia de Israel, al cual ellos le llamaron Icabod. Diga conmigo Icabod. Icabod significa: hemos perdido la gloria. La gloria de Dios ha sido robada. Un pueblo sin gloria. Y todo el pueblo, hermano, estaba en duelo. Todo el pueblo comenzó a llorar, estaban en duelo. Se comenzaron a echar ceniza sobre sus cabezas, rasgaron sus vestidos. Todo el pueblo lloraba porque el arca había sido robada. Los filisteos, por otro lado, habían ganado la batalla y ellos estaban muy felices, celebrando que habían no solamente logrado la victoria, sino que habían tomado esta arca. Y llevaron el arca, hermano, la tomaron como un premio, como un trofeo, y la pusieron donde ellos tenían sus dioses paganos, uno de ellos llamado el dios Dagón. Ahora, lo que les va a empezar a suceder a ellos, a los filisteos, que supuestamente ganaron la batalla y tomaron el arca, va a venir a ser su desgracia más grande. Porque el arca de Dios, hermano, no había sido diseñada para estar con un pueblo enemigo, sino que el arca de Dios había sido diseñada para que estuviera con los hijos de Dios. Ojo, es como ahora, la presencia de Dios no está para que la presencia de Dios esté en la vida de cualquier persona, sino que la presencia de Dios es una promesa que Dios da a los que son suyos. ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, al meter el arca de Dios, esto que era santo, sagrado, al meter a Dios junto con los otros dioses con D pequeña o cosas, ídolos, cosas paganas que ellos tenían, cuando ellos se levantaban al siguiente día para adorar a sus dioses y entraban a aquel lugar, encontraban que estaba Dagón postrado delante del arca, y volvían y lo levantaban, y al siguiente día se levantaban para adorar de nuevo a su Dios y encontraban que Dagón estaba en el piso, sin manos, sin pies, sin una cabeza. Y entonces, hermano, no solamente empezó a suceder esto, sino que los filisteos comenzaron a tener miedo, porque se dieron cuenta que Dios estaba enojado por ellos haberse robado el arca. Ahora, no solamente era que sus dioses amanecían arrodillados al otro día frente al arca del pacto, sino que ellos también comenzaron a enfermarse. Les comenzaron a salir tumores a ellos, hermano, en el cuerpo. Eran tumores dolorosos y la gente comenzó a morirse. Entonces el arca comenzaron a pasarlo de ciudad en ciudad. Aquel pueblo que lo conquistó en la ciudad que lo tenían, dijeron: vamos a pasarlo a otra ciudad filistea. Y a donde lo pasaban se daban cuenta que la gente se enfermaba, que a la gente le salían tumores. Y ya ellos no querían, los enemigos que habían triunfado en aquella batalla, no querían esa arca, porque a cada ciudad que llegaba, la gente le daban tumores, la gente se enfermaba y la gente moría. Mira, hermano, a veces nosotros pensamos que Dios necesita de nosotros para que nosotros seamos y logremos cosas. Pero escúcheme bien, Dios puede hacer absolutamente todas las cosas sin nosotros.
Él puede pelear nuestras batallas, vencer nuestros enemigos y glorificarse por encima de todas las cosas. Dios estaba demostrando que Él no necesitaba ni de su fuerza ni de sus habilidades. Dios mismo, solamente estando ahí con su presencia, hacía que los demás enemigos cayeran postrados sobre sus pies, porque Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, Él es soberano, Él está sobre todas las cosas. Entonces, al ver que se enfermaban, que les salían tumores, ellos decidieron, pues vamos nosotros a devolver, no podemos continuar con esta arca, con este trofeo, regresémosela a los israelitas. Así que ellos hicieron ratones de oro, formaron ahí ratones de oro e hicieron unos tumores en oro como una ofrenda, la pusieron en 2 vacas, subieron ahí el arca del pacto, subieron los ratones de oro, subieron ahí los tumores de oro que habían hecho y mandaron las vacas, y las vacas tomaron ahí la dirección hacia el pueblo de Israel. Está el pueblo de Israel allá trabajando, y viene allá por la frontera entre los filisteos y el pueblo de Dios, y vienen allá 2 vacas. Les llama la atención cuando levantan, portan algo, van ellos a mirar, hermano, los del pueblo de Dios, y entonces se dan cuenta que era el arca del pacto. Ahora, el arca del pacto, ellos sabían que era algo sumamente delicado. Dios había establecido que los únicos que podían tocar el arca era o Moisés o el sumo sacerdote. Nadie más podía tocarlo. ¿Me están siguiendo? Era algo sumamente, hermano, santo, delicado. Dios había ordenado que nadie podía ni tocarlo, mucho menos abrirlo. Ahora, cuando viene el arca en aquellas 2 vacas, ellos lo que hicieron es que abrieron el arca. Y la Biblia dice, hermano, que cuando ellos abrieron el arca, casi más de 50,000 personas murieron del pueblo de Dios. Ojo, del pueblo de Dios. Y ellos dijeron, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, esto es algo de mucha responsabilidad, esto es algo serio. Tocar a Dios de cualquier manera, como Dios lo ha establecido, es algo delicado, es algo que puede producirnos la muerte. ¿Qué hacemos? Y entonces vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Con lo que yo le acabo de contar en estos 10 primeros minutos, ya yo le acabo de adelantar a usted 30 capítulos de la Biblia. Le ahorré 30 capítulos para que usted lea. Pero ellos se dijeron, ¿qué vamos a hacer con esta arca? Y quiero hablar acá acerca de 3 puntos. Pero mire lo que dice 1 de Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Están ahí? Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab. Diga conmigo, Abinadab. Entonces la llevaron a la casa de un hombre llamado Abinadab, que estaba situada en el collado. Y dice, y santificaron a Eleazar, escogieron a un hombre de ahí de esa casa, a Eleazar su hijo, para que él guardase el arca de Jehová, ¿verdad? Versículo 2, ojo, dése cuenta algo acá. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, o sea, desde el día que la llevaron a guardarla en aquel lugar, en casa de Abinadab, pasaron muchos días. ¿Cuántos días dice después? 20 años. Ok. Llevaron el arca. ¿Y cuánto había pasado? 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ok, quiero que hagamos una observación acá y una comparación. Si usted observa la diferencia de este versículo con el versículo que leímos primero de Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 14, notará que el arca estuvo en la casa de Obed-edom, ¿cuánto tiempo? 3 meses, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando estuvo el arca en la casa de Obed-edom 3 meses? Dios bendijo su casa, Dios bendijo su familia, Dios bendijo sus relaciones, sus hijos, su matrimonio. La Biblia dice que Dios bendijo sus negocios, Dios bendijo todo lo que él tenía. Pero mire, en casa de Abinadab, ¿cuánto tiempo lleva la presencia de Dios? 20 años, y 20 años y no había pasado nada en la casa de Abinadab. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué si el arca estuvo más tiempo en casa de Abinadab no pasó nada?
Es más, sí pasó algo. La Biblia dice que seguían ¿qué? Los lamentos. O sea, seguían los problemas. Seguía el pueblo sin encontrar de Dios, sin encontrar dirección de Dios. Como usted, hermano, decir yo soy cristiano, tengo un evangelio, pero llevo 20 años en el Señor y mi vida sigue igual. No hay cambios en mi vida. Es más, mi vida sigue peor, siguen los lamentos, siguen las mismas actitudes, siguen las mismas cosas. Algo tiene que estar pasando. Quiero hablar del primer punto, que se va a llamar el arca de Dios menospreciada. Número 1, el arca de Dios menospreciada. Si usted se da cuenta, y vamos a ver nosotros acá, en la casa de Abinadab no pasó absolutamente nada. ¿Y por qué no pasó absolutamente nada? Bueno, hermano, porque cuando llegó el arca a la casa de Abinadab, el arca fue menospreciada. El arca, hermano, no fue honrada. El arca fue tenida en poco. Quizás este hombre, cuando la recibió, dijo, tal vez la vio y dijo, esto va a ser como un mueble más. Lo vamos a poner por ahí en algún rincón de la casa. Lo vamos a poner por ahí en algún rincón de nuestra vida. Tal vez diciendo él, sabemos que esto es algo difícil. Sabemos la responsabilidad que es tener la presencia de Dios en nuestra vida. Hermano, yo no le vine a hablar hoy de Abinadab ni le vine a hablar de Obed-edom. Estamos usando a ellos como ejemplo, pero vamos a aplicarlo nosotros a nuestra vida. Hello. Y hermano, este hombre la recibió como si hubiera sido un estorbo. Cuando la presencia de Dios no es menospreciada. En ese tiempo también gobernaba, la Biblia dice, gobernaba el primer rey de Israel llamado como Saúl. Y la Biblia dice que Saúl, siendo el rey de Israel, tampoco se interesó por la presencia de Dios, tampoco se interesó por el arca de Dios. Pero después de eso, Dios levanta un nuevo rey llamado el rey David, ¿cierto? Y David, hermano, vamos a ir allá, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 2 al 4. Es alguien que él sí se va a interesar por la presencia de Dios. Mire lo que dice. David, ya ha muerto Saúl, llega ahora David al reino. Y David lo primero que va a decir es, oiga, si yo voy a gobernar esta nación, lo primero que yo necesito es la ayuda de Dios. Toda la vida, dice David, yo he necesitado de la ayuda de Dios. Cuando yo era pastor, cuando estaba en la casa de mi padre y tenía que cuidar las ovejas, yo necesité de la ayuda de Dios, necesité de la presencia de Dios. Todo en mi vida, para derrotar al gigante, yo he necesitado la presencia de Dios. Pero ahora que soy rey, yo necesito la presencia de Dios, que estaba representada en el arca. Y entonces dijo David, hace una asamblea, un nuevo gobierno, un nuevo reinado. Y entonces dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel. Acuérdense que Israel estaba dividido, reino del sur, reino del norte. Y entonces él comienza a unir a todo. Y entonces él va a llamar a los sacerdotes, a los levitas, y dice, y por los sacerdotes y los levitas los vamos a traer, que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que ¿qué? Para que se reúnan con nosotros. ¿Para qué estaba llamando sacerdotes y levitas? Para de nuevo constituir, ¿verdad?, la casa del Señor. Hermano, es como yo decir, yo voy a tener una iglesia, pero sin la presencia de Dios. O sea, aquí vamos a tener servicio, vamos a tener culto, pero no necesitamos la presencia de Dios. Pueden pasar 20 años, tenemos culto, alabamos, cantamos, compartimos algo, pero no hay presencia de Dios en nuestra vida. No pasa absolutamente nada. No hay cambios en nuestro estilo de vida, no hay cambio en nuestra manera de hablar, no hay cambio en nuestras actitudes, no hay cambio absolutamente en nuestra vida. Ya han pasado 20 años. Pero David dijo, versículo 3, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. O sea, han pasado 20 años y el arca ha sido ignorada. Diga conmigo, el arca ignorada. El rey Saúl nunca se interesó en ella. Nunca, hermano, se indignó en traerla a la casa de Dios. El arca estaba por allá arrinconada, estaba por allá menospreciada, ignorada.
mientras el pueblo estaba en decadencia espiritual. O sea, hermano, déjeme decirle que mi oración es de que cada uno de ustedes puedan crecer en su relación con Dios cada día, porque Dios está al alcance de ustedes. Dios está por ustedes, pero que usted no tenga la presencia de Dios por allá arrinconada. Algo que usted se acuerda solo los domingos en la mañana, y usted hace su vida de lunes a sábado, y cuando sale de acá hace su vida sin tener a Dios en cuenta. ¿Estamos ahí? O sea, la presencia de Dios por allá en un rincón, deshonrada, menospreciada, ignorada, mientras usted está pasando por problemas, está pasando por situaciones, está pasando por pruebas. Sin embargo, Dios no es un recurso para usted. ¿Están siguiendo, verdad? Ok. Pero usted sabe que eso es lo que pasa en la vida de muchas personas, que la presencia de Dios en sus vidas es una presencia también menospreciada, es una presencia ignorada. Muchos tienen a Dios en un rincón de su casa. La presencia de Dios no es lo más importante en su vida. Y como la presencia de Dios es ignorada, pues la bendición de Dios, hermano, no llega a sus vidas. Nunca oras, nunca tienes intimidad con la palabra de Dios, no estás interesado ni siquiera que Dios haga algo en tu vida, que Dios cambie algo en tu vida. Eso sí, tenemos mucho tiempo para otras cosas. Tenemos mucho tiempo para ver de pronto una película, ¿verdad? Y no nos incomoda. Pero para buscar de Dios, para inquirir en Dios, para buscar la presencia de Dios, para buscar el consejo de Dios, para buscar la sabiduría de Dios, cuando se trata de orar o de alimentarnos con la palabra, no nos apetece, nos cansa, nos da sueño, nos da pereza. Y la presencia de Dios entonces es ignorada en nuestras vidas, es menospreciada, es tenida en poco. Y por eso, hermano, vemos gente que le pasa lo que le pasa a este Abinadab. 20 años el arca en su casa y no pasó nada. Es más, seguían los lamentos. ¿Y cuántos saben que hay gente, hermano, que puede pasar 20 años o más en una iglesia y nada pasa en su vida? Yo no sé ustedes, pero eso para mí es algo que si tenemos a un Dios vivo, eso es algo que no puede ocurrir en nuestras vidas. Yo le he dicho antes, hermano, mire, usted no sabe todas las cosas que Dios ha trabajado en mi vida. Yo creo que hay como 200 cosas desde que Dios me cogió, que Dios ha tenido que trabajar en mi vida. Pero déjeme decirle que me paro y tenía yo 23 años cuando entregué mi vida completamente al Señor. Y de todo eso, hermano, me puedo parar hoy acá y decir que todavía hay como 200 cosas más que Dios tiene que trabajar en mi vida. Yo sé que con ustedes no, ¿verdad? Claro, se les cae la aureola y arriba, eso es solo conmigo. Pero, hermano, hay mucha gente que no pasa nada en sus vidas sencillamente porque la presencia de Dios no es algo importante en sus vidas, no es prioridad, no es algo importante. El tiempo muchas veces que tenemos para Dios es lo más mínimo que nosotros le podemos dar, y le damos muchas veces a Dios las migajas de nuestra vida, las migajas de nuestro tiempo. Pero eso sí, queremos la bendición de Dios, ¿cierto que sí? Usted le pregunta a alguien, ¿usted ama a Dios? ¿Usted quiere a Dios? ¿Qué le dice la persona? Claro que sí, pero queremos un Dios que nos bendiga. Y nosotros le decimos, Dios, tenemos grandes sueños, necesitamos que obres milagros en nuestra vida. Pero la presencia de Dios, hermano, está por allá en un rincón de nuestra vida. Y pasan los meses, pasan los años. Mire, ya entramos hoy a septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y tenemos que, hermano, analizar y mirar, nuestra vida sigue igual. ¿Cuánto tiempo yo conozco al Señor? Otro año más. Y yo creo que Abinadab era la vida así: 1 año el arca, 2 años la presencia ahí, 3 años la presencia ahí, Dios mismo ahí, pero Dios por allá en un rincón, no pasaba nada. Lamentos, lamentos, lamentos. Y pasan los meses, los años, y en la vida de nosotros no pasa nada. Y no pasa nada porque la presencia de Dios es ignorada, no apreciada, no es valorada, no es estimada. Y solamente nosotros sabemos si tenemos la presencia de Dios en un rincón de nuestra vida, o si la presencia de Dios es algo que usted se acuerda cuando usted está en problemas. ¿Cierto? Cuando estamos en problemas nos acordamos de Dios, pero la presencia de Dios es lo más importante
en su vida. Pero para Abinadab la presencia de Dios no era lo más importante. Para Saúl, siendo el rey, tampoco. ¿Quién era el que había puesto a Saúl ahí arriba como rey? Pero para él la presencia de Dios no era importante. Pero ahora se posiciona David como rey. Y lo primero que él desea es buscar a Dios. Necesitamos a Dios en medio nuestro. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. David había crecido con la presencia de Dios. Él sabía la importancia de la presencia de Dios. Entonces lo primero que va a hacer ahí, Primera de Crónicas 13:13, es: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El arca ha sido ignorada, menospreciada en las manos de Abinadab. Pero ahora él va a proponer una idea de traer el arca a su ciudad. Mire lo que dice Primera de Crónicas capítulo 13 versículo 4. Siguiente versículo. Dice: y dijo toda la asamblea que se hiciera así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Ahora mire, si usted sigue leyendo, la Biblia dice: si alguien sabía darle a Dios lo mejor y exageradamente sin medir nada, ese era David, hermano. La Biblia dice que David tomó 30,000 personas. ¿Sabe qué son 30,000 personas? Imagínese un estadio con 30,000 personas. ¿Ya? ¿Se lo imaginaron? Vale, necesito que estén acá. 30,000 personas. David coge todo una cantidad de gente, pero no era cualquier gente, eran sacerdotes, levitas, adoradores, músicos, gente con instrumentos, gente con flautas, con tambores, con guitarras, hermano, para ir a buscar la presencia de Dios a casa de Abinadab. Y se fue a buscarla donde el arca estaba olvidada, escondida, menospreciada, deshonrada, empolvada. Y la Biblia dice que cuando la tomaron de casa de Abinadab, tomaron el arca y la pusieron en un carruaje ahí nuevo. Y dos de los hijos de Abinadab iban a guiar el carruaje esto, hermano, y la fiesta era impresionante. Imagínate 30,000 personas, hermano, adorando, y el rey David ahí de primero. La Biblia dice que cada 6 pasos paraban y mataban un buey en sacrificio delante del Señor. Daban otros 6 pasos y sacrificaban. La alegría, el gozo, hermano, era impresionante porque estaban con la presencia del Señor. Entonces en casa de Abinadab la presencia es ignorada. Pero ahora punto número 2, porque va a suceder algo acá. Primero de Crónicas capítulo 13 versículo 9. Ahí más adelante, 5 versículos más adelante, vamos a encontrar el segundo punto. Dice Primero de Crónicas 13:9. Dice: pero cuando llegaron a la era de Kidón. Ok, quiero que se imaginen esto. El arca estaba en la casa de Abinadab, ¿verdad? Olvidada, menospreciada. David es el nuevo rey y dice: necesitamos la presencia de Dios, necesitamos pasión de Dios, necesitamos fuego de Dios, necesitamos la dirección de Dios, la guía de Dios. Vamos a buscar el arca. Y va con toda esta cantidad de gente. Imagínense, es que David era impresionante, hermano, en su alabanza, en su adoración. No tenemos tiempo para leer todos los versículos de esto, pero es impresionante. Y la buscan, la ponen en un carro nuevo, carruaje ahí nuevo, ponen el arca. 2 hijos de Abinadab, o sea, 2 hijos que también estaban acostumbrados a que la presencia de Dios pues no era algo importante en sus vidas, los ponen a manejar. Dice versículo 9: pero cuando llegaron y van sobre el camino, el arca va sobre los bueyes. Parece que los bueyes encontraron como unos baches, huecos, y entonces el carruaje comenzó como a tambalearse, como que se iba a caer. Y la Biblia dice que Usa, con Z, no Estados Unidos, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. Dice, porque los bueyes tropezaban. Ahora, Usa, hermano, extiende tal vez para que no se caiga, para que balancearla un poquito ahí. Y la Biblia dice, hermano, que, mire, versículo 10. Escúchame bien, el arca de la presencia era algo que solamente podía tocar el sumo sacerdote. No era algo que podía tomar o tocar cualquier persona. Nadie, Dios había establecido que solo el sumo sacerdote podía tocarla. Pero quiero hablar entonces el segundo punto.
acerca del arca de Dios irrespetado, o el arca de Dios maltratado. Ojo, el irrespeto a la presencia de Dios, el arca de Dios irrespetada. Y miren lo que dice el versículo 10: y el furor del Señor se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Ojo, ¿qué estaban haciendo ellos? Una fiesta para buscar la presencia del Señor. La ponen en los bueyes, hay baches en el camino, el carruaje se está moviendo, el arca se va a caer. Usa en un intento, hermano, que todos pudiéramos hacer, ¿verdad? Se va a caer algo, en un intento para que no se cayera, estira la mano, y cuando hace eso toca el arca y el hombre cae muerto. Cuando el hombre cae muerto, David para la procesión. David dice: paren todo, paren la música, paren todo. Y todo aquello, hermano, se convierte ahora en un funeral, se convierte en una tragedia. Versículo 11. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Versículo 12. Y David temió a Dios aquel día y dijo, escúcheme, David dijo: esto es delicado, esto es algo serio, esto es algo, hermano, que no se puede tratar de cualquier manera. ¿Cuántos saben que tener a Dios es una responsabilidad? Y él dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca del Señor? Usted sabe que hay mucha gente, hermano, que también tienen un irrespeto por la presencia de Dios, que piensan muchas veces que Dios es como una lámpara de Aladino, hermano, que está ahí para nosotros, para complacer todos nuestros deseos, pero tienen un irrespeto por la palabra de Dios, por la presencia de Dios. ¿Qué es tener un irrespeto por la presencia de Dios? ¿Cuántos acá tienen a Jesús en su corazón? Ok, es Dios con usted. Escúchame, Dios no se queda aquí de nuevo en el templo, sino que cuando usted salga de acá, Dios va con usted. Usted ha cogido el nombre de Cristo, es el nombre que ahora le representa, el que usted ha dado como, lo ha reconocido como su Señor. Él es el Señor de su vida, ¿cierto? Pero cuando Él se va, hermano, cuando usted se va de acá, Él va con usted. Él está en su casa. Cuando nadie más está con usted y usted está por ahí solo en su casa, Él está con usted. Cuando usted vaya en el carro con su esposa o sin su esposa, Él está con usted. Él va con nosotros en todo momento. Pero ¿qué es tener la presencia de Dios menospreciada? ¿O qué es tener la presencia de Dios como algo no reverente? Es decir, yo voy a vivir una doble vida. Yo voy a la iglesia, yo sirvo al Señor, pero yo tengo una doble vida. Con la misma boca que yo alabo, con esa misma boca yo maldigo a la gente. Con esa misma boca yo chismeo del prójimo. Yo sé que los que están en el segundo servicio acá nadie tiene ese problema. Eso es lo que vinieron al primer servicio. Con la misma boca adoro a Dios, pero soy desleal en mi matrimonio. Adoro a Dios, pero soy deshonesto en los negocios. ¿Usted cree que eso está bien? Oye, míreme acá. Yo sé que vengo 2 domingos de mensajes que usted sale. Pero escúchame bien, Dios nos está hablando hoy. Eso es tener la presencia de Dios por allá irrespetada, jugando con Dios, jugando a ser cristianos. Pero la presencia de Dios, hermano, tiene que ser respetada. Dios, tenemos que permitir que Dios trabaje en nuestra integridad, permitir que Dios trabaje en nuestro carácter. Déjeme decirle que lo que más Dios está trabajando en nuestra vida es que trabajemos en nuestro carácter. Y lo que Dios le estaba demostrando a ellos con la muerte de Usa es que, ¿sabe qué nos estaba diciendo? ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Que no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Dios. Y mi manera, hermano, no es la manera como estamos llevando esto. Dios dice: yo he establecido la manera como el arca debe ser llevada. ¿Cómo debía ser llevada el arca? El arca Dios había establecido que debía ser llevada ¿cómo? En los hombros de los sacerdotes. Pero ¿cómo lo estaban llevando ellos? En un carro nuevo. Y con la muerte de Usa, lo que Dios les estaba diciendo acá es: no es a su manera. Si quieren mi presencia, si quieren mi consejo, si quieren mi bendición,
De nuevo, ¿cuántos acá quieren su bendición? Entonces Dios dice, tiene que ser esa mi manera. El día miércoles hablábamos de esto, de cómo la gente dice, yo creo en Dios. Usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué le dice la gente? Yo creo en Dios, pero a mi manera. Hermano, y no hay un comentario más necio de alguien que decir yo creo en Dios a mi manera. Porque hermano, si usted cree en Dios a su manera, significa que usted es Dios para usted mismo. Pero nuestro Dios, hermano, es el que escoge su manera, no nosotros escogemos la manera. Y hay gente, hermano, que uno le habla y lo que le responde es, no, es que yo creo en Dios, pero es que a mí no me parece tal cosa. Yo creo en Dios, pero es que no es a nuestra manera. No es como nosotros queramos llevarlo. ¿Me está entendiendo? Ni siquiera es para mí como pastor. Yo le estoy enseñando esto, pero si estuviera ahí sentado y usted estuviera enseñando lo mismo. Porque es que no es a mi manera. Yo quiero a Dios, pero yo quiero a Dios de esta manera. Entonces Dios dice, ¿quieren mi presencia? Tiene que ser a mi manera, tienen que llevarla a mi manera. La Biblia dice que cuando este hombre se murió, David se asustó. Miren lo que dice Primera de Crónicas 13:13. Siguiente versículo. Y David no trajo el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa. Ya vemos cómo llegó a la casa de Obed-edom. El pasaje principal. ¿Cómo llegó a la casa de Obed-edom? Pues nadie la quería. Nadie quería la presencia, porque dijeron, qué responsabilidad tan grande. ¿Quién puede tener esto? La llevaron para que el pueblo de Israel ganara las batallas, pero como el pueblo estaba en desobediencia, Dios permitió que perdieran la batalla. La tomaron los enemigos y los enemigos comenzaron a morir, se enfermaron, les dieron tumores, nadie la quería. La devolvieron al pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo que hizo fue destaparla, abrirla. Murieron más de 50,000 personas. La trajeron a casa de Abinadab, nada pasó. Después de 20 años se levanta un rey. Dios levanta un rey con el corazón de traer la presencia de Dios en medio de su pueblo, el consejo de su pueblo. Y cuando la están transportando con alabanzas, con gloria para el Señor, alguien en un intento por allá de que no se caiga la toca y muere. Y todo lo que era fiesta se convierte ahora en funeral. ¿Quién va a querer eso? ¿Qué vamos a hacer con esto? David se entristeció y dijo, yo no puedo llevar esto así. ¿Qué hacemos? La Biblia no nos dice cómo, pero parece que por ahí estaba cerca la casa de Obed-edom. Y dijeron, pues guardémosla en un lugar. Vamos a llevarla a la casa de aquel varón que está allá. Piense esto, 30,000 personas con vestiduras allá reales, de levitas, sacerdotales, con instrumentos en sus manos, ahora llegan y tocan a la casa de Obed-edom. Imagínense que sea usted. Y entonces Obed-edom mira allá por el rintón y entonces se da cuenta de que hace toda esa multitud en mi casa. Y cuando llegan acá le dicen, mire Obed-edom, necesitamos que usted le dé entrada a la presencia de Dios acá en su casa, el arca de Dios, el arca de la alianza. Obed-edom sabía la responsabilidad tan grande, el elemento más importante de Dios, la presencia de Dios, lo principal de Dios estaba tocando para entrar a su casa, para entrar a su vida. Y él sabía todo lo que había pasado y le dijeron, necesitamos que el arca se quede acá. A propósito, ahora viniendo para acá un hombre medio la tocó y murió. Y así que yo creo que Obed-edom pasó saliva, ¿verdad? Espere. Y entonces Obed-edom la coge y dice, pues yo no la voy a poner en un rincón como estuvo en casa de Abinadab, sino que la presencia de Dios va a ser el centro de nuestra vida. Vamos a hacerla el centro de nuestra vida. Y me imagino a Obed-edom llamando a su esposa y llamando a sus hijos y diciéndoles, mire, las palabras, mírenme acá, las palabras que nosotros decimos aquí en la casa tienen que cambiar. Tenemos que rendirlas delante del Señor. Las palabras oeces, las palabras que nos ofendemos, las palabras que nos decimos, el odio que hay,
las enemistades, todo lo que hay acá, hermano, todo esto tiene que empezar a cambiar. Comenzó Obed-edom a decir, ¿por qué? Porque la presencia de Dios ahora está aquí en la casa. ¿Está en el templo? Mira, hermano, si fuéramos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, créeme que viviéramos para agradar a Dios. Porque venimos un domingo acá, hermano, y aquí, ¿quién no es bueno acá el domingo en la mañana? Pero lo importante es que este Dios no se queda acá. Este Dios quiere ir con usted. Ahora sí, de nuevo, ¿cuántos quieren la bendición de Dios en su casa, en su vida? ¿Cuántos quieren que Dios se meta en su vida? Que Dios se meta en su casa, que Dios esté ahí. Y de pronto Obed-edom dijo, la presencia de Dios está acá. Tal vez yo tengo canales de televisión ahí que yo no debería estar viendo, que yo no debería estar afiliado. Tal vez yo estoy viendo videos, estoy viendo cosas en redes sociales que yo no debería estar viendo. Y la presencia de Dios está ahora acá. Yo no la voy a ignorar, yo no la voy a deshonrar. Es la presencia de Dios en mi vida. Y tal vez con la esposa hicieron un trato, mire, vamos a ver. Y tal vez las cosas que no agradaban a Dios dijeron, tenemos que limpiar, tenemos que sacar, tenemos que trabajar. Y mire, hermano, si Obed-edom tenía niños pequeños, Usa la tocó indebidamente, pero me imagino los niños pequeños jugando a las escondidas detrás del arca, escondiéndose, picabú, jugando con el papá, jugando con todo. Y la presencia de Dios, hermano, ahí en medio de ellos. ¿Sabe por qué? Porque Edom dijo, yo voy a hacer de la presencia de Dios el centro de mi vida, el centro de mi casa. No algo que yo solamente hago el domingo en la mañana, no una religión, no algo que está allá, sino algo que es real en mi vida, algo que es verdadero en mi vida. Y la Biblia dice que 3 meses estuvo el arca del Señor, la presencia de Dios en casa de Obed-edom. Y Dios bendijo ¿qué? Su familia. Todo en la vida de él, hermano, comenzó a ser bendecido, comenzó a ser prosperado. La bendición del Señor, hermano, no entristece. Dios comenzó a bendecirlo. Y tal vez cuando la señora de Obed-edom se encontraba con sus amigas y salían por allá a un tiempo de té, las amigas le decían, ¿qué tienes en la cara? Que te brilla, es algo hermoso. ¿Dónde compraste esa crema? Dame el link de Amazon para yo pedirla. Y ella le decía, no, es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios en mi vida. Porque ¿cuántos saben que la presencia de Dios hermosea? La presencia de Dios, hermano, te hace más hermoso. La presencia de Dios estaba en su casa, en su vida, porque Él permitió que lo más santo que existía entrara a su casa. Y Dios comenzó a bendecir todo. El elemento principal de Dios va a estar en la casa. Ya usted sabe cómo es. ¿Se da cuenta de la responsabilidad que nosotros tenemos? ¿Tenemos nosotros una responsabilidad? A ver, ¿cuántos aquí ya han recibido al Señor en su corazón? Bueno, pues usted tiene una responsabilidad bien grande. Yo tengo una responsabilidad bien grande. No es cosa de juego, hermano. Era una gran responsabilidad. Obed-edom sabía que habían cosas que no agradaban a Dios en su casa. La Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Hay cosas que no pueden permitirse en la casa. Hay palabras que no pueden permitirse. Hay cosas que no pueden permitirse. Escúcheme bien, la presencia de Dios es una gran responsabilidad para nosotros. La presencia de Dios no es cualquier cosa. Yo no le estoy hablando de religión. Usted no lleva cualquier nombre sobre su vida. Usted lleva el nombre de Cristo. ¿Está entendiendo? Así que cuando usted da mal testimonio, es el nombre de Cristo es el que está quedando mal. Uno escucha a la gente allá afuera que le dicen, por eso yo no voy por allá, porque si este va a la iglesia, ¿cierto que sí? ¿Por qué es eso? ¿Porque la presencia es Dios el culpable? No, porque ¿cómo está el arca de Dios en la vida de esa persona? Menospreciada, deshonrada, participa de todos los chistes groseros, todas las groserías, se ríe de todas las cosas que no agradan a Dios. Y después la gente se entera que es cristiano. Ay, y ese es que cristiano. Porque la presencia de Dios es deshonrada. Y la Biblia dice que nosotros somos embajadores
de Cristo. Así que, hermano, dele honra a ese nombre que usted porta. Dele honra, honor a ese nombre que usted porta. Entonces la Biblia dice que Obed-edom se le dijo: vamos a dejar el arca en tu casa. Pero no le dijeron cuánto tiempo. Pero me imagino, hermano, la honra, el cuidado, el temor que hubo en ese hombre con respecto al arca. Ese hombre dijo: no la voy a poner en un rincón, la voy a hacer el centro de mi vida. Si nosotros como padres de familia dijéramos: este va a ser, hermano, el elemento más importante de la casa, vamos a honrar la presencia de Dios, vamos a agradar a Dios, vamos a respetarla para que la presencia de Dios se manifieste. Y cierro con esto, punto número 3, la presencia apreciada. Siguiente versículo 14 dice: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que 20 años en casa de Abinadab. ¿Y qué pasó? Nada. 3 meses en casa de Obed-edom, la bendición de Dios, porque ahí la presencia fue apreciada, honrada, valorada, fue constituida en lo más importante de la casa. Y escúcheme bien, la bendición de Dios va a llegar sobre su vida, sobre su casa y sobre todo lo que tiene, si usted hace de Dios lo más importante en su vida. Y todo, hermano, lo que hizo en este hombre Dios fue tan notorio que los vecinos comenzaron a darse cuenta. Tal vez ellos estaban esperando que todos los días saliera alguien muerto por tocar la presencia. Así como pasó con Usa, va a salir Obed-edom, va a salir la señora Obed-edom muerta, van a salir sus hijos muertos. Pero lo que empezaron a ver fue la bendición del Señor y era algo notoria. ¿Cuántos quieren que la bendición de Dios sea notoria en su vida? Pues mire todo lo que está haciendo en su vida. A algunos les va a dar envidia, pero ¿qué puede hacer usted si es la bendición de Dios en su vida? No puede hacer nada, hermano. Y la gente comenzó a hablar. Y escúcheme bien, y el rey David, que había quedado asustado porque dijo: esto es algo tan grande, o sea, ¿qué tenemos que hacer para tener la presencia de Dios? Mire lo que dice 2 de Samuel 6:12. 2 de Samuel 6:12. Dice: y le dieron aviso al rey. Alguien le pasó el chisme, alguien le mandó un texto, alguien le mandó un WhatsApp y le dijo: oiga, escúcheme bien, en la casa de Obed-edom el hombre está siendo bendecido. No solamente él, todo lo que tiene. ¿Y a causa de qué? ¿Qué dice ahí? ¿A causa de qué? A causa de que Dios se metió en su casa, se metió en su vida. Entonces todo esto, hermano, animó, motivó a David. Y entonces David dijo, volvió a llamar de nuevo a todos. Imagínense el ánimo de llamar de nuevo a todos los sacerdotes, los levitas, de todo. Y entonces David dijo, y dice que fue con alegría. ¿Cómo fue? ¿Cuántos se vienen con alegría a la casa del Señor? O usted sale como ¿verdad? Y luego sale, ve que el vecino, hoy no porque llovió, pero ve que el vecino sale con su pantaloneta así y con su cooler, ¿verdad? Caña de pescar para la playa y todo. Y usted viene para la iglesia, ¿verdad? Con sus hijos y con su familia, y como que siente que Dios le está robando algo. Que usted dice, no, hermano, él se vino con alegría, él amaba a Dios. Dice, y con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ojo, escúcheme bien. David dijo, yo quiero esto para mi casa. Eso que está pasando en la casa de Obed-edom, yo lo quiero en mi casa, yo lo quiero en mi familia. Yo no sé si usted lo quiere en su familia, si usted lo quiere en su ciudad, si usted lo quiere en su vecindario, si usted lo quiere en este estado, si usted lo quiere en esta nación. ¿Y cuántos están animados hoy a llevarse la presencia de Dios a su casa? No es cualquier cosa lo que usted se va a llevar, pero si usted entiende lo que va a llevar, su casa, su familia, sus relaciones, todo va a ser bendecido por Dios, hermano. Y la gente se sorprendió como este no murió como el otro. La presencia apreciada, valorada, amada. La Biblia dice, yo honro a los que me honran. Entonces, hermano, hay gente que sí se mete con Dios. Hay gente que sí es apasionada por Dios, que anhela la presencia de Dios, que no se conforma con un domingo, que persevera, que se conecta, que asiste, que está hambriento por la palabra de Dios, que le hablan de ayuno y oración
y ven la oportunidad para estar delante del Señor, que busca la presencia de Dios, que quiere ser de buen testimonio, que se necesita algo, quieren servir en todo. Esa es, hermano, la actitud de alguien que está buscando, deseando la presencia del Señor, que está activo, hermano, pendiente de las necesidades de otros, llevando en oración a otros. Sobre eso viene la gloria de Dios, sobre esa persona. Pero está la persona que cada año es lo mismo, que no pasa nada en su vida, que cada vez está más emproblemado, cada vez está más llevado, dicen en Colombia, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Hay gente que a veces el testimonio que un cristiano uno dice, pero es que está cada vez más. O sea, yo entiendo que uno pasa por etapas, pero que ya han pasado 5, 10 años y el hombre todavía sigue llevado. Pues hermano, algo está pasando, la presencia de Dios está por allá arrinconada. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Primero de Crónicas 15:12, voy cerrando, para que usted se vaya a almorzar. Yo llevo 2 servicios acá también dándole. Yo pudiera cerrar ya, pero es lo que Dios me ha mandado a hacer. Escúcheme, 1 Corintios 15:12 dice: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificados. Ojo, David va a hacer algo que no hizo la primera vez. Va a hacer 3 cosas. Lo primero que le dice es que santifíquense. Santifíquese vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca. Ponme el siguiente versículo. Porque por no haberse santificado la primera vez, pues por no habernos santificado, así vosotros la primera vez, nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Entonces lo primero que va a hacer David, dijo: vamos a ir a buscar el arca del Señor, pero lo primero que vamos a hacer es vamos a santificarnos. Santificarnos significa vamos a purificarnos, vamos a limpiarnos. ¿Quiere la presencia de Dios en su vida? Pues lo primero que hay que hacer para aportarla es que nosotros tenemos que venir delante del Señor y reconocer que hay pecado en nosotros. Porque si no, hermano, esto no es religión. Usted va a salir de acá y va a seguir haciendo lo mismo. Se va a seguir sintiendo mal, el enemigo va a hacer su trabajo porque él es acusador, los acusa de día y de noche. Pero él no tiene absolutamente nada contra nosotros y nosotros no somos los que activamos esos placeres, esos deseos y ese pecado. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es santificarnos, limpiarnos, purificarnos. Si usted y yo queremos la presencia de Dios, tenemos que purificarnos. La Biblia dice que Dios no habita en la inmundicia. Eduardito, ¿usted se tomaría esta botella de agua si yo le digo que le puse una gotica de agua de allá del toilet, del inodoro? I just put a little bit, just like that. Why not? Porque me puede afectar todo mi organismo. Pero Dios, hermano, es santo y tenemos que purificarnos, y el llamado de Dios para tener su presencia es a santificarnos. La Biblia dice: yo soy Jehová, que habito en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Si usted quiere llevar la presencia de Dios a su casa, usted tiene que permitir que el Espíritu de Dios le lave, que le limpie. Entonces lo primero que él hizo fue santificarse. Y lo siguiente que él hizo es que él le preparó un lugar al Señor. Punto número 2, le preparó un lugar al Señor. ¿Puede usted preparar un lugar en su corazón para el Señor? ¿Puede usted apartar algo de su tiempo para el Señor? Tenemos tiempo para todo, pero no me diga que usted no tiene ni siquiera ni 10 minutos diarios para ir, desconectarse de todo, dejar el celular afuera, cerrar su puerta, ir a tener un momento con Dios. Si usted es cristiano, tiene que tener esa relación, tiene que añorar, tiene que desear, preparar un lugar en su corazón para Dios. Parece que estuviera hablando yo en chino. ¿No es cierto? No es cierto. Si somos cristianos tenemos que tener un pastor, que yo vivo muy ocupado, pero es que yo vivo muy... Hay gente que le da una lista de oración: pastor, ore por mi hijo, ore por mi esto, por mi... Está bien, vamos a orar. Pero luego no lo veo ni en un ayuno, ni en una oración, ni en nada. Entonces lo que me está dando a mí es una lista para que yo ore y ellos no quieren orar. No vamos a apartar un tiempo de calidad para Dios. Pero David dijo: quiero la presencia, voy a hacer estos cambios. Número 1, me voy a santificar. No es posible que yo siga andando sin santificarnos. Dios nos va a quebrantar antes. Vamos a santificarnos, vamos a preparar un lugar para Dios. Y dice, luego al final dice,
El versículo 13 dice: por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Lo siguiente que él dice es que lo buscó según su ordenanza. Vamos a buscarlo según su ordenanza. Versículo 14: así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros. Ojo, no era la manera que ellos querían. Se dieron cuenta: hicimos mal. El arca tiene que ir en los hombros de los sacerdotes, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Otra cosa que tenemos que hacer es: no vamos a hacer las cosas a mi manera. Este es el consejo de Dios. ¿Usted quiere hacer las cosas a su manera? Dios le dice: haga las cosas a su manera, pero no cuente con mi bendición ahí. ¿Quiere hacer las cosas a su manera? Haga las cosas a su manera. Él dijo, Dios dijo: sobre los hombros, pues sobre los hombros. Y si queremos la presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que, número 1, santificarnos. Número 2, preparar un lugar. Y número 3, hacerlo es a su manera. Último versículo, Primera de Crónicas 16:1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda, ojo, que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificio de paz delante de Dios. Hermano, ¿no le parece muy diferente la actitud de David y Obed-edom? ¿Cómo trataron ellos el arca? Con honra, con reverencia. Pero ¿qué pasó con Abinadab y con Saúl? ¿Cómo trataron el arca? ¿Y cómo la trató Usa? Con irrespeto, ¿verdad? Y yo quiero preguntarle: ¿cómo quiere usted tratarla? ¿Como Saúl y Abinadab? ¿Como Usa? Hay gente, hermano, que todo es un respeto a las cosas del Señor. ¿O cómo queremos tratarlo? Queremos tener el corazón de David y el corazón de Obed-edom. Pero escúcheme bien, mire que David estaba tan apasionado por Dios que cuando la llevó, le había hecho un lugar allá en el castillo. Él dijo: espere un momento, ¿cómo yo puedo estar viviendo en un castillo y tener el arca de la presencia de Dios allá en aquel lugar? Y él dijo, llamó al profeta Natán y dijo: yo quiero hacerle al arca de Dios, a la presencia de Dios, un lugar hermoso para que habite ahí. La Biblia dice que a Dios le agradó la idea de David, y Dios le mandó decir esa misma noche: dile a David que vas a construir un templo para mí, vas a construir lo que hay en su corazón, pero no lo hará él porque ha derramado mucha sangre, demasiada sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero que vea es que David estaba enamorado de la presencia de Dios. No se conformó con construirle cualquier templo, le hizo el templo con lo mejor. Cuando usted lee allá en Crónicas se da cuenta que eran columnas de oro, todo, hermano, era lo mejor, las mejores piedras, lo mejor, absolutamente todo lo mejor para Dios. Y es más, y él dijo: espere, a Dios le vamos a dar adoración 24 horas, 7 días de la semana. Y él instala, hermano, instaura, constituye cantores, alabanza, casi 3,000 personas. Asaf, el líder de alabanza, de adoración, cantores, hermano, de todo instrumento. Está allá en el libro de Crónicas la lista: 3,000 personas, para que si usted cuando se levantara a las 2 de la mañana que haría al templo, allá había alabanza para el Señor. A las 3 de la mañana, en medio de su problema, a las 2 de la tarde, había alabanza para el Señor. Eso es alguien enamorado del Señor, que ha entendido la importancia de lo que tiene. Pero cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, nuestra devoción es nula, nuestro compromiso es nulo. Por eso no es de extrañar en la manera que oras como oras, que alabas como alabas, que sirves como sirves y sirves, la manera en que venimos a la iglesia, porque no estamos apasionados por Dios. Tal vez Dios esté por allá en un rincón de nuestra vida, pero cuando usted está entusiasmado por Dios, por la presencia de Dios, usted ha preparado lugar y ha preparado, hermano, su vida para aportar la presencia de Dios. Entonces la bendición de Dios también va a venir a su casa y va a venir a su vida. ¿Cuántos quieren abrir la puerta de su corazón? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré. Y ojo, esto Dios se lo está diciendo en Apocalipsis a una iglesia, no es gente que no conoce del Señor. Puede estar usted acá, pero tener el corazón absolutamente cerrado. Dios no es esa religión que nosotros conocemos.
Dios no es eso que nos encontramos por allá un día a la semana con Él. Dios es alguien que quiere moldear nuestra vida en todo momento. Vamos a tener fallas, pero vamos a ir delante del Señor. Vamos a encontrar su gracia, su misericordia, su fidelidad. Pero Dios le va a agradar que nos estemos santificando, que guardemos lugar en nuestras vidas para Él, que tengamos un lugar en nuestras vidas para Él, y que hagamos las cosas no a mi manera. Yo sé que yo puedo decir esta mentira y Dios va a estar conmigo. Yo sé que yo puedo robarme esto y está bien con Dios, porque Dios no hace absolutamente nada. Pues Dios nos deja, hermano, pero eso es tener a Dios a su... ¿Quieren llevarla en carro? Pueden llevarla en carro, pero esa no es la manera en la que yo constituí. ¿Estamos acá? ¿Están cansados? Podemos orar para irnos. Pero vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a invitar a los que la quieran recibir. Generalmente animamos a aquellos que han sido bautizados en aguas para que puedan tomar la cena del Señor. Pero es importante que nosotros entendamos que si hay algo en nuestro corazón, espérame un momento para darnos instrucciones. Si hay algo en nuestro corazón, hay falta de perdón contra alguien, hay cosas que no están agradando a Dios en nuestra vida, es bueno que nosotros nos pongamos a cuenta con Dios. La Biblia dice que no debemos tomar la cena del Señor indignamente, porque algunos, por tomarla indignamente, sin considerar el cuerpo de Cristo, están enfermos, otros han expirado, otros han muerto. Si hay grupos, si hay envidia, si hay algo, hermano, vamos a arrepentirnos delante del Señor antes de tomar la cena del Señor. Así que si usted va a tomar los elementos de la cena del Señor, vamos a hacerlo de esa manera. Los sugieres van a repartir los elementos mientras nosotros cerramos nuestros ojitos, ¿sí?, para meditar en su palabra y meditar lo que Dios nos ha hablado. Medite un momento. ¿Quiénes vamos? ¿Quién nos ha hablado Dios?